Hola amigos, estamos comenzando el 7º podcast Transformar la Educación, el proyecto del Colegio Alberto Plesgana. Hoy día tenemos dos grandes, excelentes, geniales amigos que nos van a contar algo de lo que ellos hacen, de sus proyectos, con los cuales nosotros colaboramos ya por unos 5 años y ha sido muy, muy interesante y está alineado con nuestro proyecto. O sea, en el ADN de nuestro proyecto, que es aprender con la experiencia, usar las tecnologías, colaborar. Entonces, para nosotros es un tremendo privilegio tenerlo acá y también un orgullo ir viendo, observando cómo se han ido desarrollando. Pero antes queríamos agregar una cosa más a este podcast y queríamos comentar o solamente mencionar 2 libros que pueden ser bien interesantes para estas mismas conversaciones. Uno se llama Inventar para Aprender, que en el fondo es la aplicación a los colegios, al aula de los Fab Lab, todo el mundo maker y los colegios, el aprender con experiencia, lo mismo nuevamente, ir construyendo tu propio conocimiento. Son personas de la misma, digamos, linaje de Simon Papert y la gente que inventaron los Fab Lab y las tecnologías educativas. Así que es recomendable y además tiene muchos ejemplos, ejercicios, cosas que se pueden aplicar fácilmente en el aula. Ni siquiera se necesitan tantas herramientas tecnológicas. Y el otro, que todavía está en inglés, pero pronto va a estar en español, se llama ¿Cómo trabaja el cerebro?, de nuestro amigo Tim Marzullo, que también acá tiene, no sé, 45 experimentos para entender cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona el cerebro, los músculos, a través de experimentos. Varios de los experimentos requieren de algunos dispositivos que construyó Tim Marzullo y sus amigos, Greg Cake, pero son súper fácil de acceso, son baratísimos, se pueden comprar en la web de la misma compañía Backyard Brains. Ya, con eso partimos con nuestra entrevista con nuestros 2 queridos amigos, Natalia Pérez, Felipe Prado. Son 2 psicólogos, extrañamente 2 psicólogos que se dedican no a la psicología, bueno, en alguna parte igual se dedican a la psicología, yo creo, ¿verdad? Por último, las conversaciones sobre aprender, sobre pensar, pero que han hecho una cosa muy, muy interesante. Nosotros los conocimos ya, bueno, hace 5 años. Ellos están en una línea de trabajo que es aprender en la experiencia con lo que se llama los aprendizajes basados en proyectos, que yo creo que es mucho más que eso, pero alineado con otras cosas más que también son muy interesantes, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable, también la colaboración en red, que es lo que ha permitido la revolución de Internet, que podamos colaborar, intercambiar aprendizaje, intercambiar riqueza, aprender más rápido, y todo eso se puede hacer con Internet. Entonces también tiene una dimensión que es tecnológica. Entonces, algún día sabremos cómo a 2 psicólogos se le ocurren todas estas cosas, pero ya se me voy haciendo la idea porque no son puramente psicólogos, que también es músico, Felipe, que ha tenido unas bandas interesantísimas. Entonces, esa es mi presentación. Ahora preséntense ustedes brevemente. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy psicóloga comunitaria. De hecho, yo me acerqué a ti cuando yo todavía estaba trabajando full de psicóloga comunitaria. Hice mi carrera muy desarrollando como proyectos a gran escala, medioambientales, con migrantes, trabajo con recuperación de espacios públicos y edificios públicos también, público y privado, y cómo mejorar comunidad. Entonces tenía muchos proyectos en los que iba trabajando como distintas temáticas, y de eso no trabajé nunca en educación, en ninguno de los proyectos, pero trabajé mucho en los niveles de distintas temáticas de sostenibilidad. Y yo creo que desde ahí, como yo también pusimos ese sello en Swarmop, como desde Swarmop podíamos también armar proyectos que no fueran solo proyectos, sino que proyectos que transformaran el mundo. Y desde la psicología comunitaria también se trabaja mucho el empoderamiento como de las comunidades, como el fortalecimiento comunitario. Entonces yo creo que también es un poco eso, como en el aula también podemos fortalecer habilidades para que los estudiantes puedan solucionar también problemáticas que ellos se enfrentan como en su día a día, ya sea en el colegio, en sus comunidades. Entonces, de ahí como, yo creo que ese es un poco el sello que hablamos como de los ODS, claro, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, claro, viene como desde ahí. No sé si hice una presentación. Y la tuvo. Bueno, para presentarme un poco también yo por mi lado, como mi trasfondo, yo sí me especialicé por el lado de psicología educacional. Entonces, antes del proyecto Swarmop, yo trabajé harto en 2 líneas de trabajo.
Una tenía que ver con ayudar a escuelas públicas principalmente a transformar su cultura de enseñanza desde la innovación con metodologías activas. Y por otro lado, estuve participando de unos proyectos bien experimentales en ese momento, uno con Microsoft, que se trataba de construir una red, una comunidad de escuelas latinoamericanas innovadoras. Entonces de ahí vino como todo este bichito de las conexiones en red. Estamos hablando del 2014, cuando no había ocurrido la pandemia y no estaba como Zoom ya como en la vida de todos nosotros, ¿cachai? Y ahí pudimos probar, fue una comunidad que partimos de cero, más o menos de cero. Partimos con 7 escuelas que venían de un programa de Microsoft y tuvimos que hacerla crecer y darle un sentido, como ¿por qué colaborar en red? Y bueno, y terminó creciendo, es una comunidad de 55 escuelas en este momento, de no me acuerdo en cuántos países, 11 países me parece, de Latinoamérica. Y ahí vino como esta inquietud de por qué son los profesores principalmente los que se están conectando en red. ¿Por qué no son los alumnos los que están desarrollando esta mentalidad y estas nuevas formas como de comunicación en las que estamos insertos? Entonces, justamente al salir de ese proyecto, ya fue vino la decisión de ya, vamos a emprender y vamos a hacer un proyecto en el que los alumnos se empoderen para colaborar en red. Y bueno, con la Nati ahí, en las conversaciones y como ya venía con todo el tema del desarrollo sostenible, nació Chocapic y salió entonces la idea de hacer Swarmo como una plataforma para empoderar alumnos, para colaborar en red y que puedan transformar el mundo. Yo lo encuentro maravilloso, más allá del contenido, estas cosas que pasan como esta serendipia que le llaman, porque son puras cosas raras, como azarosas, que de repente se van poniendo así, como que en el cosmos se van alineando y de repente aparece esto. Eso yo lo encuentro, yo miro lo que hacemos en el colegio como traer mundos. Más allá de los contenidos, es traer experiencia a los estudiantes, traerles los universos que están circulando, porque en general, sobre todo los colegios, somos bien acotados, así como mundos bien pequeños, y tienden a ser más pequeños, poner foco en el currículum, en pasar materia, ojalá que eso sea como una maquinita que se maneja sola. Entonces, yo insisto en traer experiencias nuevas, y también yo me inventé una teoría un tanto esotérica que se llama la presencia, que es, por ejemplo, el contacto de ustedes con nuestros profesores, con nuestros estudiantes, ya le hace que ellos los educa porque les trae otros lenguajes, otras disposiciones emocionales, otras imaginaciones. Entonces, todo eso se va pasando, en el caso de ustedes, en un proyecto. Y lo segundo interesante es que no solamente un proyecto educativo, también es un proyecto empresarial, que también es como a veces en la imaginación aparece como algo contradictorio, educación y empresa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se le ocurrió hacer una empresa? Fue como, yo creo que pudimos haber estado en la decisión como empresa o fundación. Y dijimos de dónde logramos tener como financiamiento. Lo primero fue idea de cómo tenemos financiamiento para probar, no vender nada todavía, claro, cómo probamos. Claro. Y en Chile existen muy buenos sistemas de financiamiento empresariales, sistemas reales como Tacorfo, está Startup Chile, y que uno postula una idea y te gestionan el financiamiento para probar. Tú reivindicas que eso funciona acá en Chile, ¿no? Porque en general tenemos la tendencia a encontrarlo todo malo, ¿no es cierto? Ya, eso funciona bien. No, que funciona, o sea, por mi lado creo que funciona perfecto. Y algo como país, como Estado, no depende de qué gobierno, ya es como una cierta cosa que funciona dinámica que ya se instaló. Y lográis financiar ideas, o sea, como en general si uno tiene una idea, si es que no tienes redes con... Claro. ¿Cuánto ha vendido? ¿Cuántos clientes tenía? No sé, etcétera. No puedes llegar a nada. Claro. Y acá no, te dan ese financiamiento, obtuvimos ese financiamiento y de ahí dijimos empezamos a entrar en el mundo de las startups, como entender que hay un sistema de crecimiento rápido y empezamos como a acercarnos a esa temática empresaria. Y de ahí también nos picó el bichito de por qué no hacer una empresa social, por qué no existe esa idea. Existe la idea de la fundación con donaciones y estar todo el rato como buscando a la empresa, pero ¿por qué no uno sostenerse? Lo que le llaman las empresas B ahora, ¿no? Exacto. Claro, que también ha ido creciendo. También, pero cuando nosotros partimos todavía el sistema era chiquitito. Claro. Yo creo que hay un tema importante ahí, es que nosotros en los proyectos que trabajábamos anteriormente, de cierta manera empezamos a generar ruido. Empezamos a generar ruido porque teníamos una visión que iba más allá de lo que hacíamos concretamente en esos proyectos. Como que teníamos como un ímpetu de querer innovar mucho más.
Y nos pasaba que se frenaban esos procesos por las lógicas de cómo se financian las cosas. ¿Está ahí? Entonces, la idea de crear una startup, en este caso, que es como una empresa que tiene una lógica un poco distinta a una empresa convencional, ¿cierto? Tiene asociado el desarrollo de tecnología, tiene una dinámica más ágil de trabajo. Lo que te obliga a esa dinámica es tener una lógica donde lo que tú haces genere tanto valor que hace que las personas con las que tú estás colaborando quieran seguir colaborando contigo como por una cosa orgánica. Entonces genera como la obligación de tener un sello de calidad, más allá de estar recibiendo plata simplemente porque viene por otro lado y uno después muestra una foto nomás y hace un informe y sigue recibiendo esa plata. Ahí nosotros tenemos como la obligación de que lo que hacemos lo hagamos muy bien, porque eso es lo que va a seguir permitir que esto siga creciendo. Y este salto, porque voy a decir yo un prejuicio, que no solo mío, pero como que es el imaginario, que es desde la psicología, desde la educación, a transformarse en empresarios, digamos, en hombre y mujer de negocio. ¿Te fijas? Que hay que mirar ahí las rentabilidades. Bueno, lo que estás diciendo tú ya es un discurso empresario, ¿verdad? Que las cosas hay que hacerse bien, si no funcionan. Porque en otros mundos a veces como que hay un poco más de permiso de probar, de que se hace con buena voluntad. ¿No es cierto que está un poco eso, verdad? ¿Cómo pasó eso? ¿Tuvieron alguna tensión ahí o fue natural el paso? ¿Nunca se lo cuestionaron? No. Pero yo creo que lo que ocurrió fue como que empezamos a ver qué es lo que implicaba esto. Como que entramos, y yo creo que también eso es un buen inicio de una empresa o de una startup, es prototipar. Partir desde ir como preguntándole al usuario, preguntándole quién es nuestro cliente, empezar a identificar. Y desde ahí yo creo que fuimos aprendiendo, como que fue un poco orgánico el proceso, ¿no? Yo creo que no llegó un momento en que nos cuestionamos. Quizás lo que más nos cuestionamos fue si somos empresa, queremos ser una empresa social, que tiene empezamos a inventar como nuestros propios parámetros de trabajo como es de empresa, pero está ahí como que uno va aprendiendo, va empezando a entender cómo se financia esto, cuáles son los modelos de negocio. También te empiezan a exigir, como ya, ¿cuál es tu modelo de negocio? Y empezás a investigar cómo... Ahí países te van educando también, como que ellos le llaman el ecosistema, ¿no? Sí. La gente de la Corfo te van también educando porque normalmente la gente parte de una idea que nunca ha hecho negocio. A usted le gusta, no sé, pues colaborar, educar y tener que aprender todo lo demás, digamos. Exacto. Y eso parece que ahí hay una buena soporte, me parece. Sí, ¿no? O sea, el solo hecho de completar un formulario de Corfo, por ejemplo, para postular, ya salían preguntas que no teníamos idea cómo responder. Claro. ¿Qué es un modelo de negocio? Tiene un Canva. Tiene un Canva. Ahí te pega un Canva, claro. Y de ahí uno va aprendiendo y se va dando la cosa. Ya, ¿y cómo fue, o sea, cómo articularon la oferta? Que en algún momento fue una propuesta, ¿verdad? O sea, ustedes tenían como idea más general, en algún momento se estructuró con un cierto proyecto de negocio inicial, y ¿cuál fue como lo que primero que ofrecieron? Que yo parece que ya los fui conociendo ya. De hecho, acá nosotros entramos con el prototipo, y ahí fue como, ¿qué es lo que queremos hacer? Y queremos hacer rutas de aprendizaje que permitan transformar el mundo y que permitamos como que a los estudiantes puedan colaborar en red. Ese es como fue el inicio. Claro. Y ahí lo empezamos a trabajar y dado que fue súper exitoso ese piloto, como ese prototipo inicial, fue súper exitoso porque los chicos nos decían, no, es que esto nos transformó, ahora somos mejores personas. Entonces tú empezabas a escuchar que esta idea, en verdad, está teniendo como consecuencias en la educación y en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces ahí fue como ya... Tenemos una inesperada, parece. Totalmente, o sea, como nosotros pensábamos, claro, acá aprendo, pero era como no. La expectativa era más técnica. Exacto, como más del aprendizaje y no, empezamos a entender que había un aprendizaje también, una transformación en lo que ellos pensaban como del mundo, como de conciencia del mundo, que claramente nosotros teníamos la intención, pero la consecuencia que tuviera fue mucho más impactante de lo que nosotros pensábamos. Y a partir de eso hicimos partido de esa oferta, como de acercarnos a las escuelas con una ruta de aprendizaje preestablecida, donde nosotros íbamos haciendo aprendizaje basado en proyectos con una asignatura en particular en ciertos niveles. Y empezamos a trabajar con eso y nos fuimos dando cuenta que al estar ya como del paquete, nos dimos cuenta que los profesores tenían mucho que decir y mucho que aprender de esta metodología. Entonces lo que hicimos fue como que esto era como un acercamiento para que los profes implementaran, pero había que hacer un proceso para que ellos también aprendieran a diseñarlo. Y nosotros diseñábamos todo esto en la plataforma y un día le digo al Feli como, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué nosotros estamos diseñándolo? ¿Por qué no se lo entregamos a los profes? Se lo entregamos en blanco. ¿Por qué no hacemos este proceso en blanco?
Y de hecho al principio le llamábamos Swarmo en blanco, porque era como, no te vamos a hacer una propuesta, vamos a trabajar contigo como lo que nosotros estamos haciendo, se los vamos a tratar de trabajar con ustedes. Y ahí, yo creo que ahí fue como nuestra escala de ver, en verdad, el impacto que podemos tener, porque al principio estábamos en un par de cursos, con un docente, y después ahora estamos con colegios completos. Entonces, la diferencia es notable cómo el docente tiene ese rol y lo puede implementar, y tiene todas las capacidades para implementarlo, solo que le faltan como ciertas herramientas y como algunos focos que nosotros les planteamos al trabajar. O sea, por ejemplo, trabajar de manera interdisciplinaria. Eso es algo que no se da tanto en los espacios colaborativos de la escuela, y lo hemos potenciado full. El trabajo de donde el estudiante es protagonista, también, como cambiar el aula, tratar de no ser la clase expositiva. Y tenemos que ir cambiando a poco eso, y yo creo que desde ahí nace este otro Swarmo. Estamos trabajando con ambos, pero uno es Impacta, que es Swarmo Impacta, que es como con esta ruta y algo inicial, algo para que la escuela comiencen. Y está el Swarmo Crea, que es potenciemos la formación docente en esta área y sigamos. O sea, han ido especializando productos, digamos. Qué interesante, claro. ¿No? Eso no lo había notado yo, claro. Porque igual quiero hacerte preguntas más propiamente pedagógicas, educativas, pero para terminar con la parte como empresarial. ¿Y a dónde han llegado hoy día? Hoy en día yo descubrí por la red que estaban en México y dije, oh, qué maravilla, claro. O sea, ¿cómo han ido escalando? Pues estaban en Antofagasta, entonces esto como que va creciendo, ¿no? Ha tenido una cierta explosión. Ha empezado a ocurrir que como ya tenemos una musculatura para trabajar con escuelas como mucho más afinada, entonces ahora podemos llegar con una escuela nueva, por ejemplo, que nunca ha hecho ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos, y en un periodo, ahora nos pasó en Antofagasta, en un periodo de 1 mes y medio, podemos formar profesores, hacer proyectos con alumnos, incluso hacer ferias de proyectos y tener resultados visibles y que los usuarios los reportan súper rápido. Entonces, Swarmo se empezó a constituir como una herramienta que ayuda a la transformación de la cultura escolar. Y tenemos un proceso como de varias etapas que va ayudando a que se puedan ir involucrando más profesores, más y más profesores. Y sobre todo es una herramienta como en la línea de esto que decía la Nati, como que Swarmo en blanco, que ayuda finalmente a las comunidades a expresar su creatividad. Como que ayudamos a que pueda haber colaboración para que cada individuo de la comunidad exprese su creatividad y de ahí pueden salir cuestiones inimaginables, pues si nosotros nos sorprendemos todos los días con proyectos que van saliendo. Entonces, lo que ha empezado a ocurrir es que las escuelas también con las que trabajamos han ido madurando en este proceso de innovación y la comunidad misma como que se ha ido fortaleciendo. Entonces, esto ha ido haciendo como que crezca como las relaciones entre las escuelas, en las redes sociales, como que van viendo los proyectos de otros lados, se van entusiasmando unos con otros, y en eso llegan más escuelas que se quieren sumar. Y esto también... Está haciendo más bien como una especie de boca a boca, más que usted haga una campaña propiamente marketing, un esfuerzo de venta. Claro, ¿cómo funciona? Claro, hasta el momento ha sido así, como más boca a boca, y nosotros también nos hemos dedicado mucho como a este tema como de aprender de lo que estamos haciendo. No hemos lanzado una campaña masiva para llegar a miles de escuelas porque es complejo lo que estamos haciendo. Entonces ha requerido un tiempo importante. Pero en este momento ya hemos logrado como una consolidación que nos tiene como a puertas de empezar ya como a pensar en campañas más masivas. Porque por eso hemos tenido la atención desde... Ahora ganamos un premio, por ejemplo, un reconocimiento desde una organización finlandesa que se llama 100, como una de las 100 mejores innovaciones del mundo, por ejemplo. O el año pasado nos reconocieron las Naciones Unidas también como uno de los 10 mecanismos que ayudan a avanzar en la agenda de desarrollo sostenible a nivel mundial. Entonces van apareciendo estos reconocimientos, las escuelas van viendo... Cuando recibes esos reconocimientos, ¿te llega algún contacto así extraño de otros lados, más lejano? Van ocurriendo contactos de repente de otras organizaciones que quieren colaborar, eso va pasando, de otras escuelas interesadas. Algo que quería agregar es como que también como en esta misma estructura hemos ido descubriendo que hay etapas del proceso con Swarmo. Entonces nosotros partimos con una etapa de familiarización, de hacer pilotos o como revisar pequeñas experiencias de trabajo con proyectos. Entonces ahí nosotros podemos diagnosticar si los profesores en verdad tienen la motivación, si la escuela tiene la orgánica para trabajar, porque muchas veces esto implica un cambio que va mucho más allá de la sala de clase, va a un cambio como estructural de la escuela. Entonces empiezan a pensar de una forma distinta. Entonces desde ahí hacemos ese inicio que es como una familiarización, diagnóstico, donde nos vamos acercando, vamos viendo cuáles son
la necesidad de por qué esta escuela tiene la tecnología como para soportar Swarm o no. Esta escuela tiene el directorio está con las ganas, tiene una estructura, tiene un orden. Y después vamos a una etapa ya que vamos avanzando cada vez más hacia involucrar ya no un piloto, sino que vamos toda la escuela. Ojalá formemos a todos los profesores. Y una formación práctica, o sea, hablamos de formación, pero en verdad es algo súper práctico. La formación es que hagan ABP, es hacerlo. Y cuando ya tenemos a toda la escuela, o todos los profesores, ya con esta metodología más ¿cómo se dice? Como más... Dominada, como que empezamos a trabajar como con el equipo directivo, ¿cómo hacemos que nosotros salir de la ecuación? Claro. Nosotros como apoyo. Que se quede ya Exacto. instalada la capacidad. ¿Cómo la instalamos? Claro. Y es súper interesante porque, de hecho, decir ABP es poco. Porque, ¿en qué sentido? Porque, por lo menos como lo vemos nosotros y lo que estamos haciendo acá, que esto es un cambio paradigmático, así en el sentido profundo de la palabra, que le llaman paradigma a cualquier cosa, pero es cambiar este ADN que la escuela consiste en pasar materia, en transmitir conocimiento, en que el profesor sabe, el alumno no, sino que aquí al revés, el alumno practica, el alumno investiga, el alumno explora y va aprendiendo y va construyendo, y el profesor lo va guiando. Y aquí no hay nada que se transmite, sino que se va descubriendo, ¿verdad? Y esto que ustedes hacen tiene toda esa dinámica. A mí me gusta decir que, por ejemplo, con otros colaboradores que tenemos geniales como ustedes, como, no sé, la Comal Dalani, Rodrigo Fábrica, Tim Marzullo, y con ustedes compartimos el mismo sistema operativo, que es esta comprensión de que se aprende en la experiencia y también y en amistad con las tecnologías, porque también en la escuela ha costado que encuentres amistad con las tecnologías. Entonces van pasando como varias cosas simultáneas y como dices tú, se va afectando la cultura escolar también, o sea, necesariamente. A veces con un poquito más a la fuerza, a veces con más fluidamente, pero al final desde la jerarquización de los cargos, la jerarquía de los profesores, el empoderamiento de los estudiantes, el empoderamiento de los mismos profesores, la responsabilidad. Entonces, por eso digo yo, a veces decir ABP es poco. Ahora, es, digamos, la bandera con la cual podemos explicar qué hacemos, ¿no? Pero están haciendo cosas más grandes que esas, supongo yo, ¿no? De hecho, la visión del proyecto, que es esto de empoderar a las nuevas generaciones para transformar el mundo colectivamente, claro. Esa fue como la inspiración inicial. Y después tú, ¿cómo entras al sistema? Bueno, el ABP es algo que más o menos se entiende en las escuelas. Es algo como, hay un lenguaje para eso. Entonces tú puedes entrar por ahí. Pero también... Suena algo conocido, sí, aunque es mucho más. Sí, pero es que también es una metodología que uno la puede ver como algo muy simple. Como, un proyecto uno puede tener una idea de hacer un producto muy concreto. Claro. Pero cuando uno va profundizando como en los estándares asociados a la metodología, te vas dando cuenta que involucra como una serie de dimensiones sociales distintas. Y ahí lo que nosotros vemos es que también cuando esto empieza a crecer en una escuela, como que empieza a chocar con otras iniciativas. Porque cada iniciativa tiene como su espacio donde también está explorando. Y el punto es cómo logramos la integración. Nosotros no trabajamos, como decía la Nati, en este momento con algo estructurado, sino que es un enfoque de proceso de pensamiento, de proceso social, y la plataforma permite albergar incluso otras tecnologías que se pueden estar utilizando. ¿Cómo han llegado a eso? O sea, que puede ser un poco técnico contarlo así acá en poco tiempo, pero porque normalmente lo que se hace, uno pone un producto, o sea, por ejemplo, los tutoriales, y te van dando un paso a paso, pero está predefinido qué pasos tienes que seguir, ¿verdad? Te dice como que tú los descubres, pero al final son los pasos que son, es como un videojuego. Entonces uno va como saltando misiones, desafíos y los va consiguiendo. Claro. Ustedes dicen, no, nosotros tenemos más bien el enfoque y los pasos se los inventan ellos mismos. Algo así, ¿no? Sí. Pero ¿cómo llegaron a eso? Esa reflexión, ¿qué pasó ahí? Que nosotros hicimos ABP, al final. Como con esto del Swarm Impacta, este Swarm inicial, nosotros construimos rutas, fuimos viendo como qué es lo que teníamos, cómo lo formulábamos, cómo jugábamos con los objetivos de aprendizaje para llegar a una ruta. Y después fue como, ¿cómo entregamos esto al docente? Y ahí lo estructuramos. Y ahí empezamos a decir como, ya, es necesario formular esta idea. Formular como esto no es una improvisación. Es como, y además está el protagonismo del estudiante, pero está la intención pedagógica. Entonces, ¿cómo hacemos este juego? Y ahí nosotros empezamos a entregar en la misma plataforma un sistema que le permite al docente como ir respondiendo esas preguntas
le entregamos los estándares, como les vamos aportando como cómo hacerse cargo de los estándares dentro de una ruta de aprendizaje, y a partir de eso como es solo ir mejorando la implementación. El docente ya empieza a manejar, a manipular cómo me puedo coordinar. De hecho, siempre cuando terminamos un desafío es como, ya, ¿cómo va a ser el siguiente? ¿Puedo trabajar con esta asignatura? Y empiezan como ellos mismos a buscar otras formas de colaboración, otras formas de implementarlo, porque ya tienen la base, la estructura, y desde ahí ya pueden jugar. Oye, y una parte interesante que lo que le llamas tú la plataforma pasa al trasfondo. O sea, no estamos hablando todo el rato de la plataforma. Es como nadie habla de la pizarra y el plumón, ya se usa, ¿no? En cambio, acá empieza a pasar algo parecido, ¿no? Porque una de las frases típicas de informática dicen, tecnología es todo lo que se inventa cuando uno ya es adulto. O sea, todo lo otro no le llaman tecnología, pero también lo es. Entonces, acá empieza a pasar eso, que empieza a naturalizarse el uso de la plataforma, y lo que importa es la conversación que ocurre sobre ella. Eso es a eso le dedicamos tiempo, ¿no? Sí, claro. Pucha, sorry. Creo que nosotros siempre decimos que la magia no es la plataforma. Claro. La magia no ocurre ahí. Nosotros, de hecho, siempre decimos que la magia no va a ocurrir ahí. La magia ocurre en el aula, tampoco ocurre en la feria de proyecto incluso, sino que ocurre en el proceso completo, en que el estudiante empieza a tomar su propio proyecto, empieza a descubrir, empieza a colaborar con otros. O sea, tenemos casos de estudiantes de kinder trabajando colaborativamente en proyectos. Entonces, como cuando veis esa magia ocurre en el aula, no ocurre en la plataforma. La herramienta es bacán para sostener el proceso, para que el profesor lo estructure, para que los estudiantes puedan sistematizar el proceso, bacán, pero la magia siempre va a estar como en el aula, la magia ocurre, el aprendizaje ocurre ahí, como en la relación profe-docente. Sí, pues estas son las plataformas que se llaman como B-Learning, como de aprendizaje mixto. Claro. Como tiene un componente donde el alumno tiene que conectarse, pero hay una parte súper importante donde no se conecta, pues es como colaborar en equipos de trabajo. Pero pasa esta cosa como cultura wiki, que al final se van juntando personas, nuevamente serendipia, que pasan cosas raras que nadie se esperaría, ¿no? Y a usted les sorprende que aparecen ideas que uno no se esperaría, quizás entre varios colegios incluso, ¿no? Claro. Es que ahí, a propósito de la pregunta que hacías antes, de cómo fue que llegamos a esto, yo creo que un punto muy importante es que nosotros jamás abandonamos como el aula o el trabajo con los profesores, y además, y ahí yo creo que el ser psicólogos tiene una relevancia súper importante, porque como que nos acercamos a los profes de una manera como muy comprensiva, muy empática. Nosotros estamos tratando de transmitirles a ellos nuestra expertise de cómo hacer un proyecto, de cómo inventar un proyecto. No queremos que ellos reproduzcan nuestros proyectos geniales que pensamos nosotros, sino que ellos tienen que tener esa habilidad mental. Entonces, hay un proceso como bien empático de ir viendo qué cosas son las que les cuestan. Primero, hemos estado en el aula siempre escuchando a los usuarios constantemente, y además nosotros participamos tenemos reuniones que son de las cosas que a mí me gustan dentro del proyecto. Tenemos reuniones donde vamos diseñando la plataforma. Entonces, oye, me pasó en tal colegio que este profesor no pudo expresar su idea muy claramente con otro profesor, y podríamos crear cierta función para que el profesor sepa cómo comunicarlo, por ejemplo. Cambiar aquí esta pregunta, cambiar este botón, son cosas mínimas, pero que después llegamos y los profesores a veces no se dan ni cuenta, y la conversación está fluyendo mucho más, la estructura del proyecto está como mucho más clara, y es porque hay un diseño detrás que viene desde una empatía profunda con el usuario. A mí me interpreta mucho cómo lo cuentan, porque nosotros hemos ido también avanzando en ensayo y error, que nosotros queremos, o sea, transformar la cultura, transformar la mentalidad de los profesores, de sus prácticas, pero también de los estudiantes. Entonces ha sido entre ensayo y error, experimentar, también reflexionar, estudiar también, ¿no, verdad? Conversar con gente experta como usted y otros más, y ir avanzando. Pero estar muy en contacto, digamos, ahí en el terreno mismo, ¿verdad? Entonces, ahora, nuestra experiencia es que siempre hay como un antes y un después, tanto con los profesores como los estudiantes. Entonces, por ejemplo, está el mito como que los estudiantes, tú le hablas de tecnología y ya se pusieron felices. Y no es así. O sea, no todos los alumnos quieren las clases activas ni las tecnologías. De hecho, a veces los alumnos que tienen los mejores desempeños en la clase tradicional no les gusta esto. Porque usted pasa mi materia, yo me la estudio, le respondo en la prueba y saco un 7. En cambio, tengo que colaborar con otro, entenderme, organizarme, exponerme. Entonces, a veces no les gusta. Y los profesores también. Les da susto las tecnologías. Ellos saben que yo soy el que sé, entonces yo expongo lo que sé.
y ahora no lo sé todo, hay los alumnos saben más que yo. Entonces, ¿cómo ustedes han ido superando esas objeciones, si es que la han tenido? Me imagino que un poco igual. Sí, es que es parte del proceso. Yo creo que así lo tomamos, como por eso es con etapas, por eso como siempre cuando partimos está este recelo, como algo más, y después cuando empiezan a trabajar, como decía, es formación, pero en verdad es pura práctica. Claro. Entonces cuando ya ven cómo se hace, cómo es la práctica, cómo esto te estructura, cómo esto te va a permitir sistematizar tu ABP, cómo te va a permitir que lo que quizás tú habías hecho previamente como experiencia ABP, mejor no era tanto y podéis mejorarla. Y a partir de eso nosotros siempre le decimos, como cuando tú partes la ABP no vamos a tener todos los estándares cumplidos y ser el mejor ABP. No esperes eso porque no va a ocurrir, son muchas cosas las que están ocurriendo ahí. Y es de a poco, y yo creo que eso también es la expectativa con la que trabajamos con los profes. Como eso ya es un cambio cultural, porque o sea, el profesor necesita que esté todo claro, los contenidos, después la evaluación, ¿no es verdad? Ojalá salga hasta las notas que se van a sacar. Y acá es como incierto. Y lograr ese atreverse, incluso disfrutarlo, es un cambio cultural. Sí, y lo que les da miedo es el error. Claro, el error. Que el estudiante, no sé, toque el CIMSE y que no sea tan exitoso, o que no sepa la prueba. O el error en el mismo proceso, o sea, ¿también? Que se vayan equivocando, como, claro. Y eso es lo que nosotros decimos, es lo que tienes que hacer, o sea, mientras tú lo vas haciendo una y otra vez, vas a ir mejorando y vas aprendiendo qué cosas necesita el estudiante, cómo el estudiante puede trabajar de mejor forma en equipo. Entonces hemos inventado cosas, veamos el tema de los roles, entonces tenemos actividades con las que trabajamos roles, etc. Entonces el profesor también empieza a ir mejorando en su ABP, y yo creo que no hay nadie que haya trabajado con nosotros, un profe, que haya dicho, hoy no quiero más ABP. Como que todo es como, oh, ya lo hice, me fue bacán, o como que quiero puro mejorarlo y me quiero juntar ahora con otro profe para hacer otro desafío, y empiezan a motivarse, pues, y ahí es donde nosotros decimos como, está la importancia también de una etapa de transferencia, que en verdad la escuela le permita, no solo cuando estemos nosotros, sino que le permita al docente seguir innovando para que eso se vea reflejado en el aula. ¿Y con los estudiantes cómo ocurre? O sea, el adaptarse, las primeras objeciones, el comprometerse. Esa parte la vemos menos ahora, porque ahora nos estamos enfocando en trabajar con los profesores. Entonces, ahí uno de los temas básicos es que siempre trabajamos con los profes para que creen un desafío con una pregunta motivadora para los alumnos. Que ojalá levanten las temáticas para diseñar sus proyectos desde el interés de los alumnos, desde sus preocupaciones, las necesidades que tienen en el entorno. Entonces, cuando no ocurre eso, de repente hay proyectos iniciales donde los alumnos, claro, no se motivaron tanto. Y nosotros en ese momento le decimos al profe, ¿viste? A eso me refería cuando te decía. Y el profe pasa por esa experiencia y dice como, ah, ya ahora entendí. Entonces el segundo proyecto, pum, ya tiene como mucho más incorporado como la identidad del alumno como parte de lo que se está haciendo. O incluso en el proceso. Como en el proceso nosotros vamos viendo cuáles son las problemáticas que van surgiendo en la implementación. Y es como ya, pues, si tenemos un grupo desmotivado, ¿cómo le motivamos? ¿Qué estrategias vamos a trabajar con ellos? ¿La pregunta que tú le hiciste inicial es la que está mal o es ellos están en general desmotivados y hay que tratar de conectarlos con algo que les guste como de sus propios intereses y no tanto el desafío? Y quizás armar un desafío como en paralelo. Entonces todo eso lo vamos trabajando en la medida que se va viendo qué ocurre en el aula. O sea, y es muy potente porque tanto los profesores como los estudiantes requieren un desarrollo de habilidades de gestión. El profesor tiene que desarrollar habilidades de motivar a otros, que no necesariamente eso no se lo enseñan, todavía no se enseña en las universidades, ni gestión ni motivación, no se enseña. Se enseña contenido, transferir contenido, básicamente. Entonces dice algo motivar, pero la verdad no se aprende así, de esta manera. Entonces hay como habilidades, lo que le llaman ahora habilidades blandas, muchas que el profesor tiene que desarrollar, también habilidades cognitivas, porque esta es una reflexión permanente, articulación, y también algo de tecnología, porque también tiene que lidiar con la plataforma. Y a veces que no se cayó la internet, cosas bien triviales, pero que... No está el computador pedido. Claro, exacto, esas cosas. O no tiene la clave y no está el informático. Entonces, todo ese tipo de cosas. Hay una cosa que ocurre harto a propósito de esta pregunta que tú nos hacías, y es que los profesores, no todos, pero hay harto profesores que tiene baja expectativa de los alumnos. Dice, no, es que los alumnos no pueden, los alumnos va a ser mucho para ellos, van a querer, claro, no son autónomos, pasa harto. Pero cuando tú te vas profundizando en el proceso, me pasó hace un par de semanas que una profesora, estábamos ya en la tarde, así como en un taller con ella, como avanzando en su diseño,
y resulta que estaban los alumnos desde la casa y ella no les había dado tarea. Estaban respondiendo en la plataforma y estaban avanzando más rápido que ella. Y ella me decía, pero ¿cómo esto no deberían estar haciendo ¿Qué le pasó, profesor? ¿Se maravilla o se asusta? Como ella decía, esta profesora dijo, yo no pensaba que los alumnos como que se podían motivar tanto, ¿cachai? O que podían trabajar tan autónomamente. Y ahí el tema es que lo que nosotros trabajamos con los profes es que cuando tú le das a un alumno el desafío y le ofreces estrategias de trabajo como una metodología de investigación, la pregunta que sea interesante, cómo tú vas a analizar esto, cómo lo vas a plantear al público, vas viendo como distintas técnicas finalmente como de interacción, los alumnos se embalan mucho con el tema, como que yo no los veo para nada, al menos mi visión hasta ahora es que no son desmotivados y no les faltan capacidades, sino que hay que ayudarles a ordenarles el proceso, como a presentarles una estructura. Y trae la vida, o sea, por ejemplo, la tradición, todo esto que viene de Dewey, Piaget, no sé, Montessori, los más cercanos como Popper u otros, ayudan a que el aprender sea más cercano a la vida. Porque cuando se fue formalizando todo y se transformó con cápsulas de contenido, se inventó una especie de fábrica en que está todo en cuadrito y se le entrega a los niños y se va midiendo, como que fuera una línea de producción. Y se separa de la vida. Entonces, pues los chicos pueden tener súper buenas notas, pero no saben vivir. Entonces, y lo que estamos nosotros, por lo menos acá, y yo creo que algo que está pasando en el mundo, buscar la manera que se acerque lo más a cómo van a vivir la vida los estudiantes, ya sea buscar trabajo, colaborar con otros, ser buenos ciudadanos, etc. Y entonces esto no está separado de eso. Yo encuentro que eso tiene también una ventaja potente, ¿no? Tiene que integrarse con otros, etc., ¿verdad? Sí. Ahora, y yendo a una cosa de las últimas preguntas, que es, igual siempre nos están preguntando a los colegios, bueno, y las notas, y el puntaje del CIMSE, ¿no es verdad? Entonces también hay una parte como del currículum, porque en mi experiencia, en los ABP, o los aprendizajes basados en proyectos, es súper fácil mirar y de hecho poner rúbricas de gestión, de colaboración, de compromiso, pero ¿cómo después se asocia eso a los aprendizajes propiamente en la asignatura? ¿Cómo han resuelto eso ustedes? O sea, que aprendan biología, porque una ABP de biología, porque aprendan biología, porque la ABP ya hicieron el proyecto y les salió bien, pero ¿aprendieron biología? Ahí hemos trabajado todo con la plataforma te ayuda a eso porque parte desde esa pregunta, yeah, como cuáles son los objetivos de aprendizaje que tú vas a trabajar en la ABP. Yeah. O sea, no hay ningún proyecto, o sea, desafío que los profesores planteen a los estudiantes que no tenga objetivos de aprendizaje. Como que esa es la primera parte. Entonces, desde ahí es indicadores de evaluación. O sea, esto es curricular, esto sí, está en este marco, no sale, esto no es extra programático, esto tú no lo estás haciendo en paralelo a tus clases, esto es en tu clase. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Y ahí vamos viendo el objetivo. Perdóname, súper bueno que es tu clase, o sea, no es extra, ¿eh? Porque ahora voy a hacer clase, no, esta es tu clase. Claro, cuando de hecho nos hemos dado cuenta de esos que dicen como, ahora vamos a hacer como el ABP. No, pues, eso ya es parte del, tenemos que hacer el ABP como estructura de la clase. Hemos armado con los docentes cómo articular distintas asignaturas. Entonces vienen los objetivos de aprendizaje y nosotros tratamos de articularlo en el objetivo desafío. Y ahí hablamos de desafío y proyecto, es una distinción que usamos, que es el profesor hace el desafío, el profesor desafía al estudiante, pero quien hace los proyectos son los estudiantes. Entonces, esa distinción ya es para muchos profesores la base como para poder ver que los proyectos tienen que ser autónomos, ellos tienen que plantear sus proyectos, pueden ir a distintos lugares. Y la estructura del desafío es donde está el currículo, está el objetivo de aprendizaje y la plataforma además les permite ir solicitando evidencias del aprendizaje. Y eso es algo que nosotros, o sea, si bien ocurre todo el proceso en el aula, entre los estudiantes, las conversaciones, etc., tiene que haber un levantamiento de evidencia de que eso ocurre. Y en general los ABP, muchos que tienen ya más experiencia de implementación, no son tan sistemáticos, no dan cuenta del aprendizaje del estudiante. Pero acá nosotros lo vamos estructurando con evidencia y algo que hemos visto que... O sea, que se estandariza en una parte. Pues está bien, porque es abierto, es creativo, pero también tiene una parte estándar, digamos, que va guiándote. Tampoco en el aire, digamos. No, ¿verdad? Esa es la que te permite la metodología y la plataforma. Exacto, y ahí está la intención pedagógica. Claro. O sea, si el estudiante tiene que aprender a leer, claro, como tenemos que ir tomando las evidencias de ese aprendizaje. Entonces, y ahí lo único que yo creo que vamos viendo como parte de esto, de esta articulación, etcétera, es que el docente también aprende como a ir trabajando, a no pedir
clásica evidencia prueba, sino que otro tipo de evidencia de qué preguntas está haciendo el estudiante, qué está pensando, qué ideas quedó. Se le llaman habilidad de nivel superior, pensamiento crítico, empiezan a aparecer casi orgánicamente, me da la impresión. Exacto. Y algo que nosotros lo hemos comprado porque hemos hecho varias encuestas a los chicos cuando finalizan el proceso y les preguntamos si esto le ayudó a aprender mejor, es como un 80%, 80 y tanto por ciento dice que sí, que está aprendiendo mejor. Entonces, y es porque lo involucra con algo que es significativo, con algo que a ellos le aparece como esto, no está descontextualizado del mundo, sino que está relacionado con su contexto, ya sea en el aula, colegio, comunidad, etc. Entonces empiezan a motivarse con eso y se nota esa consecuencia como en el aprendizaje. Y eso yo creo que es súper valioso como parte, porque es como curricularmente estamos aprendiendo. No sé qué quería decir. Sí, no, que hay un momento muy bonito que en que los profesores están definiendo su desafío y tú lo sientas de repente con asignaturas que no se han juntado nunca. De hecho, los profesores en muchas ocasiones no conocen los contenidos que está pasando el otro profesor. Entonces hay que partir, ese ya es un momento como educativo para ellos, yo creo, como cachar como, esto tiene que ver el otro profesor. Ya, cómo lo que yo hago puede potenciar lo que el otro profesor está, el conocimiento que el otro profesor, cómo estos conocimientos se integran y cómo... Orgánicamente se va rompiendo esa frontera que es antinatural, exacto, inventada entre las asignaturas, que está pasando también en el mundo ya como por lo menos como una expectativa, ¿no? de ir rompiendo eso. Claro. Entonces, ¿cómo me puedo integrar la aritmética, por ejemplo, con el desarrollo de la flexibilidad del cuerpo en educación física? ¿Y cómo podemos poner entonces esos dos conocimientos que se potencien y para que tengan sentido en la vida? Y ahí viene como vamos decantando como este proceso, pero los profesores tienen que pasar también como por este cambio de esquema, ¿no? Como de integrar la vida a los conocimientos. Y para terminar, ¿en qué desafío está Swarmbox para el futuro, digamos? O sea, ¿cuál es el siguiente paso, el siguiente salto? ¿Para dónde van? Lo que se pueda contar. ¿Sí? Bueno, ahora hemos tenido como harta visibilidad. Estamos, por ejemplo, ahora nos vamos a ir a México de nuevo a un concurso que se llama T-Prize, que es como bien importante, lo lleva el Tecnológico de Monterrey. Estamos en un desafío emprendedor con Banco de Chile, que nos van a hacer una nota, vamos a ir a la tele, qué sé yo, como que estamos como en un periodo como de ganar visibilidad, que a nosotros nos viene muy bien porque ya hemos consolidado bastante como la técnica de lo que hacemos. Entonces, estamos en un desafío de poder llegar a más colegios. Lo que necesitamos es que nos conozcan más escuelas y lograr transmitir como la magia que ocurre en el colegio, como la transformación. Es difícil porque de repente no se ve en un objeto, no se ve en un producto, sino que van cambiando las mentes de las personas. Entonces, bueno, nuestros desafíos yo diría que son dos. Uno es lograr que comunicativamente hacia afuera se logre captar la profundidad de la transformación que ocurre en los profesores y en los alumnos. Porque lo que hacemos no es tan visible de repente, como en productos. Y lo otro entonces es que logrando eso es llegar a más escuelas y que se sumen a esta red, porque nosotros lo que buscamos también es que pueda haber una diversidad cultural dentro de las escuelas que participan. Por eso para nosotros es muy importante estar vinculados con México, porque de hecho ya hemos hecho encuentros entre alumnos de México y alumnos de Chile, que conozcan cómo los desafíos mundiales tienen formas de expresión distintas o semejantes. Por ejemplo, hicimos un encuentro sobre la sequía. Alumnos que estaban viendo proyectos sobre la sequía. ¿Cómo es el tema de la sequía en México? ¿Cómo es el tema de la sequía acá? ¿Cuáles son los desafíos? Entonces, para nosotros es importante ese crecimiento para que los alumnos vayan desarrollando esta mentalidad global también, como de ciudadanos del mundo. Entonces, son esas dos patas las que tenemos que... Realmente traerle universo a otros mundos a los estudiantes así reales, desde cómo hablar, porque se da cuenta que alguien mexicano no habla chileno. Claro. Porque a veces la gente no se imagina eso, que hablan raro, sí, pero así es. O sea, es traerle esa experiencia, ese mundo, pero además aprendiendo, digamos, ustedes dicen cumpliendo los objetivos pedagógicos, esas cosas, ¿no? Y ahí tú, ¿cómo lo dices tú? ¿Los desafíos? Sí. O las metas que se han puesto, uno está imponiendo siempre cierto horizonte. Sí. O sea, yo creo que lo que tenemos ahora es que lo que ocurre es tan bonito en las escuelas. No sé, el otro día fui a una feria de proyectos con niños de kinder que estaban enseñándole
como las palabras y números y procesos básicos pero de kinder a niños de primero básico. Y tú decís como, es tan potente lo que está ocurriendo acá. O sea, acá hay un proceso en que el estudiante estuvo aprendiendo todo esto y además lo está tratando de transmitir a otras personas a partir de un juego. Como yo decía, pucha, esta magia que ocurre acá, ¿por qué no la podemos tener en todos lados? ¿Por qué no la podemos como, en verdad, que se pueda visualizar en otros lugares? Y que no es solo el producto, sino que el proceso completo. Y no sé, que más escuelas puedan permitirse tener esos espacios, son súper potentes. De hecho, acá la misma profesora esta de Kinder me decía, pucha, qué ganas, como ahora yo los voy a perder porque pasan a primero, qué ganas como de que esto vaya continuando, porque acá están colaborando, están teniendo, ven el impacto que tienen, están desarrollando pensamiento crítico, están comunicando, están crearon un juego. Entonces como que empieza como que ellos quedan, ¿cómo puedes seguir a todo al primero básico, segundo básico y seguir creciendo? Entonces cuando uno ve eso, pucha, te dan ganas de estar ojalá en todas las escuelas, pues como que esto ocurra, esta magia no solo ocurra en la escuela en que nosotros llegamos y vemos esta experiencia, sino que pueda ocurrir en más lugares. Entonces yo creo que el desafío es poder acercarnos más a escuelas y que tengan esta experiencia. Y también ahí yo creo que dentro de las escuelas mismas tenemos el desafío de que logren comprender que esto es un proceso como de largo plazo. Si tú formaste a los profesores de, no sé, de kinder y de todo primer ciclo, no puede ser que esto se pierda después del segundo ciclo. Como que hay todo un esfuerzo colectivo que se está haciendo. Y como dicen los filósofos, no solamente afecta el hacer, finalmente afecta el ser de las personas y de las comunidades. Porque ellos son distintos, ahora piensan distinto, trabajan distinto, imaginan distinto. A partir, claro, de una herramienta que es concreta, práctica, experiencial, pero también te va afectando en eso, como tus concepciones de la vida, de cómo se aprende. Yo lo encuentro potentísimo, yo soy un fan de ustedes. Les quiero dar las gracias por la entrevista, súper buena, yo aprendí montones. Mira, porque lo que les digo yo, esta teoría esotérica que tengo yo desde la presencia, porque al final nosotros, nuestros profesores, nuestros alumnos, no solo aprenden a trabajar en equipo, a aprender, sino que también aprenden a vivir la vida con pasión, la vida con invención, con imaginación, con arrojo, colaborando, en la buena onda y todo eso. Yo creo que es maravilloso y ustedes lo traen, así que es potentísimo que lo tengamos acá en el Colegio Alberto Lesgana y nos interesa también que esto se expanda a otros lugares y ahí tenemos que hacer alianzas, inventar cosas juntos, así que yo feliz, se lo agradezco montones, muchas gracias. Y este es el fin del séptimo, ojalá que alcancemos a hacer otro antes de fin de 2022, pero yo quedo feliz con esta conversación, así que muchas gracias por escucharnos y gracias a ustedes por estar acá. Muchas Gracias por la invitación, Ricardo, y por la conversación.